Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar con el secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Andrina, muchas gracias. Un balance general de lo que ha ocurrido en los últimos días lo presenta un diario de circulación nacional que refleja 5 muertos, 275 detenidos, 21 heridos. Le escuchamos a usted declaraciones que daban cuenta de que la violencia solamente beneficiaba al gobierno. Quisiera que nos hablara de la situación general y cuáles son los pronósticos que tienen desde la organización política Primero Justicia. Mira, lo primero que uno tiene es que lamentar que se pierdan vidas humanas. El saldo de 5 personas muertas, lo que ayer ocurrió con esta muchacha de Valencia que terminó muriendo, Génesis, y ver a sus familiares cómo sufrían la muerte de esta joven venezolana que tenía tanto que darle al país. Y pongo el ejemplo de ella así como referencia a todo lo que ha ocurrido, porque todas las muertes tienen que doler. Creo que tiene que ser una reflexión para todos, principalmente para el gobierno, también para quienes piensan que la protesta pueda derivarse en hechos violentos. Nosotros hemos desmarcado de nuestra actuación y hemos repudiado todo lo que tenga que ver con la violencia, venga de donde venga. Ayer vimos hechos muy graves de grupos armados por el gobierno, que salen a amedrentar y salen a generar caos, tiros en carros, que yo creo que al final lo que demuestra claramente que Venezuela está viviendo un proceso de confrontación y polarización que, lejos de buscarle salida por parte del gobierno, lo que terminan es echándole gasolina todos los días. Que el presidente de la República ayer haya dicho que él defiende los colectivos, pero no diga absolutamente nada de cómo va a desarmar aquellos grupos violentos, armados que existen, es una falta de respeto con los venezolanos. Que la anarquía se adueñe de la protesta es un daño que nos estamos haciendo nosotros mismos. Y por eso hemos dicho que la protesta es válida. Nosotros mismos hemos reconocido el esfuerzo de los estudiantes por hacer una protesta pacífica, de Juan Requesens como presidente de la Universidad Central de Venezuela y de los presidentes de las demás universidades que han hecho de esto un acto con mucha responsabilidad. Pero tenemos que aislar a los violentos de lado y lado. Que nosotros lo hagamos, pero que también lo haga el gobierno, que es quien tiene mayor responsabilidad en los hechos de violencia que han ocurrido. Nosotros decimos en todo esto que la protesta tiene que tener un contenido social, que el pobre que está en su casa, desesperanzado porque no consigue empleo, que la madre que perdió un hijo por hechos de violencia, que la persona que tiene que hacer largas colas para poder comprar 1 kilo de harina o 1 litro de leche, sientan que la protesta se está haciendo por reivindicarlos a ellos y que el gobierno entienda que hay un malestar social, que no es solo de clase media, que es de todos los sectores del país que tienen derecho a ejercer un reclamo frente a lo que ha pasado. El gobierno ayuda y busca que la confrontación cada vez aumente más. Nosotros tenemos que hacer de esta protesta una protesta que haga rectificar al gobierno, pero que también promueva cambios positivos en el país. ¿Cómo hacer que este reto político de darle dirección y foco a las protestas se lleve a cabo dejando de lado la violencia? Mire, yo creo que direccionando, una cosa que a nosotros nos parece que genera expectativas que pueden ser no ciertas y que terminan constituyendo una irresponsabilidad con el venezolano común, con el venezolano que está molesto con lo que está pasando, es cuando tú le dices, hay una salida ya, la salida es ahorita, cuando tú le pones tiempo a una lucha que para muchos de los que salieron a la calle era inmediata. Cuando tú generas ese tipo de expectativas, vas generando también una frustración cuando los cambios no ocurren y van degenerando en hechos de confrontación y de violencia que no son positivos. Pero lo que hemos visto en los últimos días es que pareciera que el mismo gobierno, el gobernador Amelech de Carabobo, llamaba a los colectivos, a los grupos armados a salir y terminó una persona asesinada en Valencia, termina generando hechos de violencia que tenemos todos que rechazar, pero principalmente el gobierno. Tenemos información además de hechos de tortura que ha habido en estudiantes que han sido detenidos. Nosotros veíamos cómo el gobierno habla de la integridad de Leopoldo López, que por cierto rechazamos absolutamente su detención porque es ilegal, porque es una detención política, persecución política a quien piensa distinto y somos solidarios con él. Hablando pero nosotros quisiéramos saber por qué la integridad de los que han sido detenidos no se ha garantizado. ¿Por qué quienes han sido detenidos estudiantes terminan siendo agredidos, terminan siendo torturados? Y para eso vamos a presentar un informe sobre todo lo que ha ocurrido, porque en términos generales el gobierno está quedando muy mal en el manejo de la situación y nosotros tenemos que dirigir esta protesta a una protesta enérgica, pero pacífica,
que permita que Venezuela pueda encontrarse en soluciones a los problemas de los más necesitados. Hablando específicamente del caso de Leopoldo López, había un señalamiento por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, que hablaba de que altos dirigentes de la oposición pudieran estar interesados en acabar con la vida de Leopoldo López. ¿Qué información manejan ustedes de esta denuncia que hace el presidente de la República? Mira, que es absolutamente irresponsable, que termina siendo parte de un guión de este gobierno como para tratar de generar división dentro de las fuerzas de la oposición, que termina siendo un guión como para tratar de legitimar y desviar la atención de los problemas de la gente. Uno de los problemas más graves de esto es que hoy estamos hablando desde la protesta, del número de muertos, que es una cosa dolorosa por la confrontación que ha habido, de los grupos armados que están haciendo lo que les da la gana, de la tortura que hay en las cárceles contra los detenidos, pero no estamos hablando de cómo la inflación sigue creciendo en Venezuela, de cómo el dólar innombrable cada día está más alto, lo que hace que no se puedan traer los alimentos necesarios para los venezolanos, de cómo los anaqueles están absolutamente desabastecidos, de cómo las colas siguen siendo de la cotidianidad de los venezolanos más pobres, y en definitiva a ellos tenemos que hablarles, porque ellos están esperando de nosotros un mensaje muy claro. Por eso, en este juego de la violencia, quien gana es el gobierno, quien termina teniendo todas las armas a su favor para amedrentar y para hacer de la violencia un guión en el cual ellos puedan ganar tiempo y desviar la atención de los venezolanos, es el gobierno. Y es un error de nuestra parte caer en eso, y por eso rechazamos, que venga de donde venga, los hechos de violencia, pero exigimos al gobierno que pare y desarme, y por eso para el sábado estamos convocando una gran concentración en la ciudad capital y en todas las ciudades de Venezuela, para que podamos todos juntos, a través de una movilización de paz, pero enérgica, exigir el desarme de los grupos armados que el gobierno, amparados bajo su autoridad, están actuando de forma absolutamente anárquica a lo largo y ancho del país. Usted ha mencionado la variable económica, y en el marco de la situación social y política que vive el país, el presidente anoche anunciaba la implementación del SICAD 2. ¿Cree usted que esto será una solución para la situación económica del país? Tener un tercer tipo de cambio en el mercado. Mira, el gobierno va y viene en materia económica, y hay evidentes confrontaciones internas sobre cuál es el camino que deben llevar. Todas las medidas económicas que ha asumido el gobierno han sido medidas restrictivas, que lo que hacen es generar mucho más caos, que lo que hace es aumentar aún más el precio de lo que no se puede nombrar en televisión, que es el precio del dólar. Y termina ocurriendo el desabastecimiento que hoy tenemos, porque el gobierno ha acabado con la capacidad productiva del país y todos los alimentos tienen que traerse de afuera, y termina pagándola el más pobre, que tiene que hacer largas colas, visitar 3 o 4 mercados para poder comprar lo que necesita para hacer el almuerzo, y en definitiva a ellos nos dirigimos. Nuestra protesta pacífica, cívica y enérgica tiene que ser para reivindicar a las clases populares y lograr cambios en Venezuela en donde todos podamos unirnos y donde la división y la violencia nunca más existan en el país. El canciller de la República, Elías Agua, hacía un señalamiento, voy a citar, que se le estaba dando una patada a la mesa de diálogo. Desde la oposición, ¿cuál es la intención de diálogo para procurar la paz en el país? Mira, siempre hemos estado de acuerdo con que haya diálogo, pero un diálogo sincero, y el diálogo necesita varias cosas. Primero, reconocimiento de las dos partes. Segundo, respeto a esa parte que no piensa como él. Tercero, entender que existen problemas, porque para eso se dialoga. Y cuarto, entendimientos y consensos en función de lograr soluciones para los problemas. Ninguna de esas cosas se han dado. Cuando se ha convocado diálogos en Miraflores es para escuchar los monólogos del presidente de la República, pero nunca para abrir un diálogo sincero sobre los gravísimos errores que este gobierno está cometiendo. Y el gobierno tiene que entender que esa protesta que está en la calle tiene una razón, y la razón es el descontento generalizado de los venezolanos con una gestión que ha sido nefasta, que ha hecho que Venezuela tenga la inflación más alta de Latinoamérica, que no exista alimentos para cubrir las necesidades de los venezolanos, que no se produzca absolutamente nada en Venezuela, y que hoy la inseguridad sea una cuestión que nos tiene a todos de rodillas. Y un pueblo tiene derecho a protestar cuando su calidad de vida se ve deteriorada por un gobierno que se preocupa mucho más por los asuntos políticos, por controlar el poder, que por resolver los problemas de los más pobres. Bueno, se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Muchas gracias, Adriana.